Iniciar la grabación. Ya iniciamos la clase número 10 y se quedaron pendientes algunos ejercicios de la clase 9. Sobre todo me gustaría que los repasáramos antes de pues, pasar al siguiente subtema. Acuérdense que estamos ya en la unidad 2, en el bloque 2, donde estamos revisando pues diversos vocabularios, estrategias sobre todo para aumentar el vocabulario y hacer el uso correcto del idioma inglés en lo escrito y sobre todo en la lectura, ¿sale? Entonces, bueno, voy a salirme tantito de la pantalla para compartir la pantalla de la clase 9. Para quienes no pudieron conectarse en la clase anterior, pues estuvimos revisando un poco ciertos temas, también del vocabulario, pero especialmente, a ver, según yo, ya se ve, ¿no? Ciertas palabras que incluso las pusimos en categorías y nos pusimos a investigar pues, los diversos significados que tienen ciertas las palabras, ¿no? O sea, pueden ser adjetivos, pueden ser nouns y pueden ser sobre todo auxiliares también dentro de la misma oración, como que le dan un contexto a la oración, ¿no? Es decir, las palabras en inglés no significan solo una cosa, porque significan muchas más, depende del contexto en el que esté la palabra. Puede ser un verbo, un adjetivo, un sustantivo, ¿sale? Entonces hicimos estos ejercicios y pues aquí nos faltaron estos dos, ¿no? Según yo, ahí ya se ve bien, pero le voy a dar más zoom para que los elaboremos aquí. Ya no lo voy a editar con la aplicación de Zoom porque ya ven que la clase pasada se trabó. Entonces vamos a hacerlo directamente desde PowerPoint, ¿no? En este caso tenemos 4 ejercicios y tenemos que corregir los errores en cada una de las oraciones. Correct the mistakes in these sentences. En la primera, la oración nos dice, I am coming from Portugal. I'm coming from Portugal. O sea, este es un poco como, pues yo soy de Portugal, ¿no? Acuérdense que no tenemos que traducir literalmente las oraciones, sino tenemos que hacer como una especie ahí de interpretación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el verbo come, que está conjugado en terminación ing, eso significa que es un gerundio. Al ser un gerundio, la traducción sería ando o endo, ¿no? Pero cuando la vamos a integrar a una expresión donde decimos de dónde somos, es decir, nuestra nacionalidad, ahí el verbo va acompañado siempre de el from, coming from, ¿no? En este caso estaríamos hablando del primer sujeto singular, pero puede ser en diversos, ¿no? He is coming, she's coming, they are coming, you are coming, ¿no? Es decir, van a ir juntos siempre, que hablemos de las nacionalidades, ¿no? Ahora, eso yo, pues, asumiendo que aquí hay un error, pues, ¿cuál sería? ¿No? Porque a lo mejor yo les aventé ahorita el choro mareador y ustedes dicen, ah, pues sí, sí es así. Pero pues, no, acuérdense que hay un error aquí. ¿Dónde estará el error? En la oración número 1. Yo no le veo ninguno, Miss.
Bueno, ahorita los vamos a revisar, pero seguimos entonces en el 2. A ver, where do she come from? Bueno, aquí está muy obvio, ¿no? Tenemos la estructura de la pregunta, donde acuérdense que todas las estructuras de las preguntas comienzan con el what, where, do, ¿no? Es decir, primero va el auxiliar, luego va el sujeto, pero aquí tenemos dos sujetos juntos. ¿Cuáles son los dos sujetos que están juntos? You y she. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál será el sujeto que debe ir? Where do you come She. from? Ok, she ¿y qué otra cosa tendríamos que cambiar? Dos. Exactly, ¿no? Porque como nos dice aquí Ame, si es Ame, ¿verdad? She, pues es la tercera persona del singular y acuérdense que de acuerdo a la regla gramatical, cuando tenemos she o or he, no utilizamos el do, sino utilizamos el does. Aquí los voy a poner como do, ¿no? Para que no se confundan, pero cuando tenemos al she o he, entonces le agregamos el does. Y pues ya vamos a tachar esta porque esta no es. Where does she come from? Exactly, ¿no? Luego en la tercera, I have, este sí yo lo puse de más. I have 27 years. ¿Cuál será el error ahí? Tómense su tiempo, reflexionenlo. Aquí lo que está mal, les voy a dar una pista, es el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? En esta oración tenemos el sujeto, luego el auxiliar y el resto de la oración. El auxiliar es el que está mal porque no es have. Claro, en español es que aquí es interesante porque nuestro cerebro, pues como está en el idioma nativo del español, pues dice Es, have, ajá. Dime, dime. en vez de have, es am. Exactly, ¿no? ¿Por qué, Ame? Porque se debe decir con el verbo to be, de allá. Exacto. Siempre que hablemos de nuestra edad, tenemos que usar el verbo to be. Exacto. Aquí lo vamos a poner entre paréntesis. Verb to be, ¿no? Entonces, en este caso, pues como es la primera persona del singular, es decir, estoy hablando de mí, de la edad que tengo yo, pues voy a usar el am. Pero en el caso de que sea él o ella, pues ahí utilizamos el is, ¿no? En este caso podría ser is o are, ¿sale? Pero como estamos hablando solo de la primera persona del singular, lo vamos a dejar en am. I am 27 years. Yo le agregaría aquí 27 years old, ¿no? Pero bueno. En la 4, una pregunta que nos dice estructuralmente, ¿está bien? Pareciera, ¿no? Tiene ahí los dos signos de interrogación, empieza con la pregunta, when you go bed last night. ¿Qué faltará ahí o qué es lo que está mal? Estamos hablando de algo que pasó, o sea, ya esto es del pasado, ¿no? Porque es last night, nos indica el pasado. ¿No sería el did miss? When, exactly, when did you go? ¿Y cuál otra faltará? When did you go, Beth? Ahí tenemos como que nos falta una cosilla ahí. When did you
Go. To. Exactly. Porque cuando nosotros hablamos de que vamos a ir a algún lugar, ¿no? Bueno, no es como que literalmente vamos a ir a la cama, ¿no? Pero si hablamos de ir a un lugar o de irnos a acostar, en este caso, pues irse a la cama, podría ser la traducción, siempre va a ir el go to, ¿no? O sea, el to va a ser un auxiliar que va a ir seguido del verbo go y va a ser un antecesor de, pues, el resto de la oración, que en este caso, pues, podría ser bed, ¿no? Go to bed, go to your room, go to school, go to work, ¿no? Este también creo que fue una de las primeras clases donde revisamos eso. Entonces, si se dan cuenta ya en este bloque 2, vamos a estar repasando el contenido de todas las clases, no solo de este cuatrimestre, sino del anterior y del anterior, porque pues al final son contenidos que pues van a estarse repitiendo constantemente, ¿no? Y porque acuérdense que en esta clase pues tenemos diferentes niveles del idioma y diferentes licenciaturas en diferentes semestres, ¿no? Entonces tenemos que hacerla lo más amigable posible para aquellos que hablan muy poco o para aquellos que ya tienen unas habilidades más desarrolladas en el idioma, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, Ame aquí nos dijo que en la 1 no había ningún error. Yo digo que sí lo hay, pero no les puedo decir cuál. Tómense su tiempo, reflexionen. Es una oración que habla de la nacionalidad, de cómo yo voy a hablar de la nacionalidad, de mi nacionalidad, de dónde soy, etcétera, etcétera. Buenas noches, Miss. ¿Sería boring? Boring, ¿nos dices? Sí. Ok, a ver, ¿Dónde lo? Ah, ya, ok. Eso es Coming. interesante. Eso también es interesante, fíjense, porque ella nos plantea otra opción, ¿no? No es el error, pero es interesante, porque, a ver, aquí le vamos a poner 1.2. Y entonces ella estaría hablando de que la oración nos va a indicar ir hacia el país, ¿no? O sea, viajar a ese país. ¿Sí es más o menos así? La idea, sí. I'm going. Pero en ese caso tendré que cambiar el from por el to. ¿Sale? Portugal. No, pues está bien fácil. Yo les aventé el choro mareador y les dije que estos siempre iban juntos cuando en la terminación eran gerundio, pero no es cierto. A ver ahí, ya queda mejor. I am, me sobra una, ahí me sobra una partecilla. Esto está bien, el sujeto está bien, el verbo está El bien. am. Exactly, that's correct. I come from Portugal. Entonces, de acuerdo a la oración original, pues en la primera, en el uno, yo estaría hablando de dónde soy, ¿no? Yo soy de Portugal. I come from Portugal. Y en la opción 1.2 que nos daban en este sentido como para pensarlo de irse de viaje a Portugal, pues bueno, lo cambiaríamos el verbo por el going y cambiaríamos el auxiliar from por el auxiliar to, que un poco responde también al ejercicio 3, ¿sale? Entonces, esto lo voy a subir a la plataforma en PDF, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir repasando, porque sí trae ahí como elementos interesantes y que me gustaría que ustedes los pudieran estar repasando, ¿no?
¿hasta aquí alguna duda? Para que ya pasemos al siguiente tema. Acuérdense, todo esto pues son estructuras gramaticales que ya revisamos, pero de todas formas les voy a subir esta clase 9 a la plataforma, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay más dudas, vamos a guardarlo y nos vamos a la clase número 10, ¿sale? Que en este caso sería describing people, places and things. Vamos a aprender a describir a las personas, los lugares y las cosas. ¿Vale? En este caso, pues el primer ejercicio es un email. Aquí no encontré una imagen como del cuadrito de email, ¿no? O de Gmail. Y pues tampoco lo quise poner porque luego como subimos el video a YouTube y de pronto empiezan a ir derechos de autor y no sé qué, pues mejor puse una imagen ahí medio random, ¿no? Entonces este es un ejercicio acerca de un correo electrónico, de un email de Australia. El ejercicio nos pide read the email from Andy, who comes from Oxford. Es decir, tenemos que leer el correo electrónico que nos mandó Andy. Y aquí también nos va a explicar, he is on holiday in Australia. Australia, ese también lo revisamos ya, creo que en el cuatri anterior, cómo pronunciar los países, ¿no? Australia se pronuncia Australia. En lugar de la A, póngale la O. Entonces, Andy está de vacaciones o de Navidad. Luego lo vamos a ver esa diferencia, pero hay una clara diferencia entre holiday y holidays, con S al final. Por ahí si alguien quiere curiosear en internet y buscar cuál es la diferencia, al final de la clase nos lo puede compartir, ¿vale? Pero bueno, en este caso, pues Andy está de vacaciones en Australia y pues bueno, él nos mandó un email que tiene algunos errores que vamos a tener que corregir. There are 5 factual mistakes. Find and correct them, ¿no? Tenemos que encontrarlos y corregirlos. For example, it's an amazing little country. Pues no podemos decir la expresión así como la pone él, sino que tendríamos que escribirla como it isn't little, it's big. O sea, cuando nosotros hablamos de un país, pues no podemos decir no podemos utilizar el adjetivo little, porque pues no es como de las Polly Pockets, ¿no? O sea, es un país que no puede ser pequeño. O sea, por muy pequeño que sea un país, literalmente no puede serlo, ¿no? O sea, más bien, pues, pensaríamos como en otros términos de dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que poner las palabras que están en la siguiente opción. Las vamos a tener que poner en el email. ¿Cuáles son esas palabras? Bueno, son estas palabras. A ver, voy a bajar aquí la pizarra. Las palabras son the most beautiful, hotter, driest, tastier, and more modern. Son 5 palabras. El primero es como el más hermoso, the most beautiful. La segunda palabra, hotter, es como el más caluroso, ¿no? Luego vamos a ver los superlativos, pero un poco el hot es pues un adjetivo, pero si le agregamos la ER, pues ya hablamos que no solo es caliente, sino súper caliente, ¿no? La tercera palabra es driest. Ay, a ver, permítame. Driest.
Luego la cuarta, driest, es como igual, ¿no? Una expresión para indicar que es muy seco, porque lo original, el adjetivo original es dry, que es como seco, pero driest es como muy seco. Luego tastier, igual, ¿no? Es un superlativo que nos va a hablar de que es muy apetitoso, porque taste, T-A-S-T-E, sería el original de como el sabor, ¿no? Como un poco la expresión que utilizaríamos para el gusto que de pronto nos queda al probar una palabra, un alimento, una bebida, etcétera, ¿no? Pero un taster es que es muy, muy, digamos, exaltar esta expresión de que no solo está bueno, sino que está sabroso, por así decirlo, ¿no? Y la última palabra es more modern. Ahí son dos palabras conjugadas que nos darían una expresión simple, ¿no? Como algo así, como moderno, ¿no? Un poco. Pero bueno, vamos a irle dando contexto de acuerdo al email que nos mandó Andy. Si ven, a simple vista tenemos la estructura del correo. Esto me interesa que le tomen la captura o que si tienen la oportunidad, pues ahí desde su cel o desde la compu, tomen la captura de cómo va estructurado un correo electrónico. No es muy diferente del correo electrónico que escribimos en español, pero entiendo que de pronto esa habilidad pues no la hemos podido desarrollar mucho, ¿no? Porque algunos de ustedes son estudiantes todavía, pero cuando entren a trabajar pues se van a dar cuenta que casi todo es enviar correos. Entonces, si aprenden a enviar un correo en español, va a ser muy fácil aprender a enviarlo en inglés. Entonces, el principio del correo tiene que ser un saludo cordial, ¿no? En este caso, pues aquí le pone hi y la menciona, ¿no? Es importante siempre al inicio de un correo poner el nombre de la persona. Ya sabe, esa persona ya sabe que es para ella y tú ya sabes a quién se lo vas a mandar. Pero eso no te exime de que lo menciones, ¿sale? Entonces, pues aquí Andy, muy educado, le pone pues el nombre, ¿no? La menciona, le dice Jenny. Hi, Jenny, dos puntos y aparte. Y empieza su, digamos, su descripción del viaje que hizo a Australia. We arrived in Australia 3 days ago. Aquí tenemos el verbo arrived conjugado en terminación ed. Es decir, está él narrando un acontecimiento que empezó, una cosa que empezó, pero que continúa, porque pues él todavía está de vacaciones, ¿no? We arrived in Australia 3 days ago. Hace 3 días, ¿no? Hace 3 días llegamos. And it's amazing little country. Ahí ya nos dijo el autor que está mal little country, ¿no? Pero vamos a seguirle. Él pues básicamente le dice que pues es un país que está muy pequeño, ¿no? Pero que está pues padre y tal. Luego, it's a lot than England. Aquí hay un error. Pero bueno, dentro de ese espacio que tenemos en la segunda oración, que ahorita les voy a poner, es importante que identifiquemos cuál de las palabras que están en esta, ahí está, cuál de las palabras que están aquí en la caja de hasta arriba es la correcta, la que deberíamos poner aquí, ¿no? Entonces, Andy nos dice, it's a lot than England, about 30 grades during the day. Y aquí pausamos la coma. Entonces vamos a analizar esta primera oración, que es donde vamos a integrar la palabra, ¿no? Aquí
Pues está hablándonos de que va a comparar o está comparando a Australia con Inglaterra. ¿Qué es lo que está comparando? El calor. Exacto, exacto, porque dice que en Inglaterra están en 30 grados al día, ¿no? A la luz del, a en español diríamos como algo así como a la sombra, ¿no? So everyone spends, aquí también interesante, ¿no? Porque agrega la S al verbo, porque pues está hablando de la cosa. ¿Quién es la cosa? Australia. So everyone spends a lot of time indoors. It's also one of the countries in the world it hardly ever rains. Entonces aquí en la segunda oración nos dice pues que casi toda la, como hace calor, casi toda la gente pasa su tiempo o pasa la mayoría del día dentro de su casa, es decir, no sale, ¿no? Además, es una de los países, aquí tendremos que agregar cuál es, More modern. ok, podría ser, a ver, vamos a poner more modern. Ay. Countries in the world, it hardly ever rains. Fíjate, aquí esta frase ya nos va a indicar que more modern no es precisamente la palabra correcta. Porque aquí en hardly ever rains nos dice que apenas si llueve, o sea, casi no llueve. Es decir, este primer párrafo nos está hablando de que hace mucho calor. ¿En dónde hace calor? ¿En Australia o en Inglaterra? En Australia. Ok. Y lo compara con Inglaterra. Entonces, en esta primera, en este primer espacio, en el 1, vamos a mencionar el espacio 1. It's a lot. A lot. Fíjense aquí, esto es una cosa que yo no les había dicho antes, pero tenemos que plantearlo así. Cuando hablamos de comparar, ¿no? Es decir, de esto es más caliente que esto otro, esto es más barato que aquello, esto es más pequeño que esto otro, siempre vamos a ocupar el than, ¿no? O sea, she's younger than you, ¿no? Ella es más joven que tú. En este caso, pues Australia es más calurosa que Inglaterra. ¿Cuál quedamos que era la palabra caluroso? Hotters. Exactly. That's correct. Hotter. Hotter. Exactly. Está medio gringo en mi pronunciación, pero pues es más o menos la idea, ¿no? It's a lot hotter than England, about 30 grades during the day. So everyone spends a lot of time indoors. It's also one of the... ¿Cuál irá ahí? Dijimos que more modern, ¿no? Is driest. Exactly, that's correct. Driest, ¿no? Porque además de que está caluroso, pues está bien seco. ¿Cómo sabemos que está bien seco? Porque la misma oración nos dice al final que hardly ever rains, es decir, apenas si llueve, casi no llueve. Entonces, muy bien ahí, ¿no? En el siguiente párrafo nos dice Andy, the people speak Spanish. They are very friendly. They are crazy about sport, especially ice hockey. Fíjate aquí, falta la S. Especially ice hockey, ¿no? Entonces, es decir, pues que allá la gente se habla español y además son muy amigables. Very friendly. Friendly es un adjetivo, ¿no? Seguimos con esto de los adjetivos. Friendly es un adjetivo que significa amistoso, ¿no? Amistoso o, pues sí, como afable, agradable. They are very friendly.
And they are crazy about sports, es decir, les gustan mucho los deportes, ¿no? Especialmente el hockey sobre hielo. Fíjate, además de que hace un calorón, pues resulta que juegan hockey sobre hielo. Qué raro, ¿no? They are a lot of people from all over the world. Geeks, Italians, Vietnamese, and Indonesians. The food is fantastic. A lot than I thought. Es decir, volvemos a esta expresión de than. Suena como la D y la D alargada y luego ya la AN. Than. Entonces, otra vez aquí hay una comparación, ¿no? El Andy se la pasa comparando el calor, la comida, y aquí nos dice, the food is fantastic. A lot. ¿Cuál dijimos que era la palabra que hablaba de lo sabroso, lo apetitoso? Tastier. Exactly, that's correct. Tastier. Es decir, pues sí, ¿no? Básicamente él no está mintiéndole a nadie, ¿no? Seguro que la comida en Australia está más buena que allá en Inglaterra, que nada más comen pescado con papas. The food is fantastic, a lot tastier than I thought. Es decir, él se imaginaba que iba a ser normal, ¿no? La comida iba a ser normal, pero pues resultó ser muy apetitosa. Luego, we wanted to go surfing. Surfing is an sport, ¿no? Además de que podría interpretarse como un verbo, porque pues el original es surf, del verbo surf, pero también es un deporte, ¿no? Volvemos a lo mismo. Palabras que significan diversas cosas, como verbo o como deporte, ¿no? En este caso, sport. Surfing is a sport. En este caso. ¿Por qué sabemos que es en este caso? Porque él nos dice que quiere ir a surfear, ¿no? Bueno, ellos, él y las otras personas con las que fue. We wanted to go surfing, but there aren't any beaches in Australia. Never mind, ¿no? O sea, a él le hubiera gustado ir a surfear porque pues como buen turista se fue con altas expectativas y dijo, pues vamos a ir a surfear a Australia y resulta que no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque no hay playa. Exacto, ¿no? That's correct. There aren't any beaches, o sea, no solo no hay una, no hay ninguna, ¿no? Any es como nada, sin nada. Y aren't, pues es la negación del are, ¿no? Entonces, pues no hay playas. Hope you are well. See you at the end of the month. Espero que estés bien. Nos vemos al final del mes. Nos vemos a finales del mes. Love, Andy. ¿No? Que este también es como la estructura del correo, pues sería como, bueno, ya te conté un poco de la comida, del calor, de lo que quería hacer. Espero que tú estés bien, porque no es una conversación, ¿no? El correo es informativo. Entonces, pues él nomás le cuenta cómo le ha ido durante estos 3 días y pues espera que ella esté bien. No sabemos si ella está bien o no, solamente pues lo espera, ¿no? Andy espera que ella esté bien. Y le dice pues que la va a ver al final de mes, es decir, Andy se va a quedar un mes en Australia. Luego se despide, love, ¿no? Podría ponerle kisses and hugs, pero eso es más como informal, ¿no? Más como lo que podrías mandar en un WhatsApp o algo así. Entonces, acuérdense, el correo es formal.
Entonces tenemos que poner un saludo, el tema del que vamos a hablar, la despedida o el cierre, luego la despedida y al final el remitente. Sí, Jenny ya sabe que el remitente es Andy porque está en el correo, pero también es importante ponerlo en el cuerpo del correo. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Alguno de ustedes ya conocía estos superlativos como hotter, driest, taster? Son muy buenos porque nos ayudan un poco a darle o a enriquecer nuestra expresión, a enriquecer nuestro lenguaje, nuestro vocabulario y a no dejarlo muy vago, ¿no? Porque él podría decir como algo así de que pues fue a Australia y Australia estuvo ok, ¿no? Y pues nos vemos pronto. Pero pues un email así no tendría caso ni escribirlo ni recibirlo. Si él está platicando o narrando, sobre todo narrando cómo le está yendo durante esos 3 días, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entregar al final de este bloque. Por eso les decía que le tomaran la captura. De todas formas, esta clase 10 también la voy a subir en PDF, es decir, en la plataforma vamos a tener la clase 9 y la clase 10 en PDF para que ustedes la consulten. Y en la siguiente clase vamos a revisar los superlativos, los comparativos, sinónimos y antónimos, para que vayamos todavía enriqueciendo más y al final del bloque 2 vamos a entregar un correo similar al que el que Andy le mandó a Jenny, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Miss. No, Miss, ninguna, gracias. Muy bien, chicas. Pues muchísimas gracias por conectarse. Acuérdense que siempre las participaciones activas yo las voy anotando porque es importante tener participación activa porque yo entiendo y reconozco el sacrificio que puede representar para muchas o muchos de ustedes conectarse a las clases en vivo por sus diversas actividades, ya sea porque trabajan o porque tienen ciertas obligaciones familiares, lo que sea, ¿no? Entonces, claro que ustedes tienen un puntaje extra si se conectan y participan, a diferencia de aquellos que solo entregan las actividades a la plataforma. ¿Sale? Pues bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna otra duda, ya saben que pueden escribirme al WhatsApp o al mensajero de la plataforma y resolvemos las dudas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye. Gracias, Miss, hasta luego, que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, descansen. Gracias, maestra.